oigan, aquí sí hay un homicidio, acá no nos vamos a comer ese cuento de que esas heridas fue porque comió un perro, salió corriendo, lo vieron en el aire y se Sí, se desapareció, cayó. Sí. Ujú. pero no lo podemos condenar a él. Oye, ¿qué pasa con Carlos Cárdenas? Es decir, yo como pues tengo un hermano y lo amo demasiado, o sea, como que conecto mucho contigo porque también le pasó hace tiempo que el man le dieron una golpiza, mi hermano no pasó nada grave como tal, pero si me pongo en tus zapatos y yo digo, ¿qué pasó? O sea, el man quedó libre, ¿se sabe algo de este man también que está ahí? O sea, Carlos, ¿qué pasó con Carlos? Lo que sucede con Carlos, primero fue un avance hacia el proceso, porque es un proceso en donde por primera vez el Tribunal de Bogotá menciona que sí existió un homicidio. Ujú. El tribunal en el proceso de Carlos dice, oigan, aquí sí hay un homicidio, acá no nos vamos a comer ese cuento de que esas heridas fue porque comió un perro, salió corriendo, lo vieron en el aire y se Sí, se desapareció, cayó. Sí. Ujú. pero no lo podemos condenar a él por lo mismo, porque hay un principio y es que en duda absuelven Claro. a la persona que están procesando y no hay una prueba cierta en donde se demuestre que él fue el que ocasionó los golpes. Pero eso fue lo que nos demostró a nosotros. Esta historia estaba ya llegando a su recta final y es que acá el hecho cierto es que se demostró que a mi hermano lo asesinan, pero es un homicidio sin autor, porque no se sabe quiénes fueron los que ocasionaron esta golpiza. Y ahí entra algo que como abogado quiero que nos expliques. Los factores de impunidad en Colombia y en el sistema de justicia de nuestro país. Fallas en la investigación, si le preguntamos a la sociedad colombiana, seguramente hay muchas. Corrupción e ineficiencia por parte de quienes llevaron el caso. ¿Qué crees que hay? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que no funcionó? No, lo que yo les estaba mencionando y también lo dijo la Corte, aquí quien tenía el deber de demostrar cómo sucedieron los hechos y qué fue lo que pasó con mi hermano era la Fiscalía General de la Nación. El primer fiscal que tuvo el proceso de mi hermano lo quiso archivar y por eso es que muchos nos preguntan qué pasó con las cámaras, qué pasó con la ropa de mi hermano. Sí. Ujú. Ese era el deber que tenía el primer fiscal, solicitar esas cámaras, solicitar la ropa de mi hermano, pero no lo hizo. Lo que él quiso hacer fue archivar el proceso. Ahí entra un segundo fiscal, que es el que coge, saca ese proceso y dice, no, Ujú. aquí sí hay algo, inicia toda esta investigación. Y es el primero que captura a todos los que capturaron. Ujú. Pero luego de eso empezó en controversias con el que en ese o con quien en ese momento era el fiscal general de la nación y le dicen usted ya no lleva el proceso, se lo entregan a una mujer. ¿Qué? Luego de ella se lo entregan a otra, luego se lo entregan a Ah, no, otra ya. y Como con siempre. decirte que el día de que nos iban a dar el fallo la Corte Suprema de Justicia conocía a otra que nunca la había visto. Entonces, tanto cambio de fiscal, cada uno quería llevar su teoría, cada uno quería mostrar el caso a su manera, fue la que generó que existieran esas ineficiencias al momento de presentar los argumentos a los jueces y pues fue lo que llevó a lo que la Corte nos dijo. Muy raro, Jorge, muy raro. hubo mucha plata debajo de la mesa. No qué sé crees? quién, no sé quién para decirlo, Pero tú, desde eh, tu punto de vista, pero te voy a dejar un ejemplo. Nosotros teníamos en esas audiencias unos equipos de sonidos traídos de Estados Unidos que los colocaban para ver nosotros qué hablábamos con la fiscalía, entre la familia y los abogados. Tenían, pues si trajeron al hombre que descubrió los huesos de Cristóbal Colón, que lo mandaron a traer desde España, solamente para refutar la necropsia que había hecho el médico que había buscado la fiscalía. Si tenían un equipo robusto de 30, 40 personas que estaban con ellos en medio de las audiencias, si tenían para pagarle a un ex fiscal general de la nación, a uno de los, o a un abogado súper prestigioso, a tres, cuatro abogados súper prestigiosos que sabemos que tienen, que cobran duro. Y no solamente eso, si ahorita están saliendo escándalos de Ecopetrol en donde el papá de Laura había hecho negocios billonarios con Ecopetrol. Entonces ahora sí te dejo la pregunta a ti y a los que nos están escuchando. ¿Tenían o no tenían dinero? ¿O se manejaron grandes sumas de dinero? ¿tu mamá se separó de tu papá? ¿O Eh, volvieron? No, ese es un tema difícil, Mm. pero no lo puedo tapar porque es totalmente cierto. Mis papás estaban en conflicto desde el 2016. Era un tema que nosotros manejábamos entre nosotros en silencio, porque sabíamos que desde las rejas de la casa para adentro podía pasar cualquier cosa, pero de las rejas de la casa para afuera teníamos que mostrar unidad en la familia. Claro. Claro.
Y eso fue lo que intentamos hacer en todas las audiencias, independientemente que por dentro podíamos tener los conflictos que podíamos tener. Y muchas veces nos decían, no, pero es que la pérdida de un ser querido va a traer rupturas familiares. Nosotros decíamos, no, imposible. Eso a nosotros no nos va a pasar. Pues sí, efectivamente sucedió. Mi mamá lo plasmó en un libro que hizo que se llama Mi Via Crucis, en donde ella cuenta que a raíz de todo esto y del desgaste que trajo el proceso de mi hermano, ella termina separándose con mi papá. Y para contestarte, sí, en estos momentos no viven juntos. Oye, tu mamá, yo vi muchas entrevistas y siempre tenía como también esa parte espiritual. Sé que se les han acercado, yo creo que aún y en su momento también de auge, mucha gente que de pronto decía, oiga, me conecté, sí, con tu hermano, quiero darle Sueños. tal mensaje a tu mamá. De las cosas de pronto un poco más allá, y porque dicen que la mamá tiene un sexto sentido, Uf. séptimo, octavo, noveno y décimo, y esa conexión con sus hijos nunca se rompe. Eh, ¿Qué ha tenido tu mamá últimamente? O que tú sepas que de pronto tu hermano se haya comunicado con tu mamá. Mira, a raíz de eso que estás mencionando, he creído mucho en la conexión que se tienen los hijos con las madres, ¿no? Ujú. Y a fin de cuentas todos somos de nuestra mamá porque ellas nos tienen 9 meses para luego darnos vida. Muchas veces se burlaron de mi mamá porque ella llegó y le dijo al fiscal, oiga, soñé que mi hijo me decía que la prueba está en mi cuerpo, revisemos eso y por eso es que hacen la exhumación tiempo después y se dan O cuenta sea, que tienen debido a eso, a ese sueño. Mi mamá a llega y ese le dice al sueño. fiscal, el fiscal le dice, no, pues vamos a hacerlo. Exhuman a mi hermano y ahí es donde se dan cuenta que tiene las 12 heridas en el rostro. Y eso se empezaron a burlar a tal punto que hasta en la serie de Netflix intentan plasmar que mi familia, por ser guajira, hace brujería y nos comunicamos con los espíritus. Es más, muestran que mi abuelo estaba muerto y se comunicaba con nosotros. Mi pobre abuelo sigue vivo. Los dos padres de mi mamá están vivos, están en la Guajira. Pero siempre se intentaban burlar de eso. Y pasó el tiempo y yo siempre creí en esa conexión. Pero mira que el día que nos iba a citar la corte, es decir, hoy es jueves, no. Ajá, sí. Ayer, hace 8 días, Sí. yo desayuné con mi mamá y en medio del desayuno mi mamá me dijo, Jorge, hace rato no me pasaba, pero mira que soñé con Luis. Y yo, sí, mamá, ¿y qué soñaste esta vez? Yo, no, yo soñé que Luis resucitaba, me abrazaba Sí. y luego se iba. Yo, mamá, tan lindo ese sueño. Qué lindo que mi hermano se te Claro. volvió a aparecer. Y luego, a las 5:30 de la tarde, me llama mi mamá, Jorge, me acaban de llamar de la Corte Suprema de Justicia y nos están citando para mañana para darnos el fallo definitivo de la sentencia de tu hermano. Es decir, 6 horas antes estaba mi mamá soñando con mi hermano y que mi hermano la abrazaba y le decía, vamos para adelante. Y horas después se estaba enterando que las iban a absolver, que la corte nos iba a citar. Entonces yo lo veo como una comunicación que él le dijo como, atente a lo que se viene, pero quiero que sepas que aquí estoy. ¿Y tú Ahí crees? me terminó de confirmar esa conexión que mi hermano y mi mamá tienen.